Las universidades públicas a examen. En Castilla y León hay 4 con varias facultades. El gasto por estudiante aquí es inferior al de la media nacional. Uno de los retos es ajustar la formación a lo que demandan después las empresas. Buenas tardes. En las Cortes de Castilla y León hoy el debate se ha centrado en las políticas para aliviar el problema con la vivienda. Y eso ha generado una vez más nuevos enfrentamientos entre los grupos. No ha habido consenso ni en el debate sobre la gestión de la Junta, ni en la defensa sobre la efectividad de la ley estatal. Unos y otros han defendido modelos diferentes para solucionar un problema que en esto sí ha habido acuerdo, es de los más graves que hay en Castilla y León y en España. Nuestra juventud cada vez está más concienciada de los riesgos que supone un consumo elevado de alcohol, como muestra las campañas que alumnos de publicidad del campus de Segovia han diseñado para Espirituosos de España. Las vemos enseguida. El mercado de las criptomonedas ha dejado de ser un terreno exclusivo de los más entendidos en el dinero virtual. Este año de media, cada español habría invertido unos 5.000 euros en esos efectivos. Aún así, en la calle sigue habiendo mucha desconfianza. Nueva detención en el entorno del PSOE. Esta vez ha sido la de la conocida como fontanera del partido, Leire Díez, pero no por el caso que se investiga en torno a los socialistas, sino por presuntas irregularidades en contrataciones públicas. La noticia se ha conocido esta tarde, pero esta mañana Sánchez y Feijóo se han enzarzado a costa de los casos de acoso sexual. En el Congreso resuenan los últimos casos de presunto acoso sexual que afectan directamente al Partido Socialista. El PP reprocha a Sánchez que esté al lado del acosador y no de la acosada. Sánchez, en su defensa, señala que a diferencia del Partido Popular, el PSOE asume el error, pide perdón y actúa. Y en el tiempo, ambiente gris mañana, aunque ya sin apenas lluvias. En los termómetros muy pocos cambios. Seguimos con temperaturas suaves y sin heladas en las capitales de provincia. La vivienda ha sido uno de los temas sobre los que se ha debatido hoy en el penúltimo pleno del año en las Cortes de Castilla y León. Partido Popular y Partido Socialista han presentado 2 propuestas sobre uno de los asuntos que más preocupa a la población, pero no ha habido acuerdo. El Partido Socialista proponía, por ejemplo, la creación de un consorcio, de una ley autonómica y la adhesión a una ley estatal que facilitaría, han dicho, recibir importantes inversiones para Castilla y León. Esta proposición de los socialistas no ha salido adelante, sí que ha salido la del Partido Popular, que han criticado que el resto de los grupos hayan tumbado unas cuentas que incluían alta inversión en esta materia, han defendido la gestión de la Junta y han criticado que desde que está Pedro Sánchez en el Gobierno, el precio de la vivienda se ha disparado. El problema está claro para todos. Disponer de un empleo o de unas rentas familiares no es garantía para acceder a una vivienda. Un joven que no se puede emancipar y que tiene que destinar más del 60% de su salario al alquiler. Hasta aquí el consenso, reproches por la responsabilidad. El Estatuto de Autonomía concede a la Comunidad de Castilla y León la competencia exclusiva. Para no tener competencias, el Gobierno de España no sé qué hace regulando con una ley estatal. Y diferencias en cuanto a las soluciones. No denigrar a los propietarios, no coserles a impuestos, dar seguridad jurídica y algo fundamental, no proteger la ocupación. La vivienda tiene que ser considerado un derecho social, un bien social, no un producto mercantil. Si no enfrentan el problema de oferta, si no enfrentan el problema de demanda, el problema de la vivienda va a seguir ahí. ¿Y qué han hecho los gobiernos de este país y de esta comunidad? Al rico bono de piña electoral. El PSOE pide unirse a un plan estatal que para el PP no funciona. A pesar de la política del Partido Socialista de Pedro Sánchez en estos 8 años de gobierno, uno de los factores que contiene precio es el incremento del parque público de vivienda que ha hecho el Gobierno del Partido Popular de la Junta de Castilla y León. Exigimos al Gobierno de Mañueco la adhesión y ejecución plena del Plan Estatal de Vivienda. Su bloqueo injustificado impide a los ciudadanos beneficiarse de una inversión histórica. Y el PP reprocha a los grupos haber tumbado unos presupuestos que aumentaban la inversión en vivienda. La cercanía también la tenía más cerca de casa y bueno,
me pareció mejor. Hacer la matrícula al principio del curso, bueno, en verano más bien, sí que más o menos sale. Entonces ahí ves, según las asignaturas que selecciones y tal, te sale el precio que tiene. Y pues por circunstancias me ha tocado venir aquí a la pública, pero bueno, imagino que depende del caso de cada uno. Pues. Depende de la carrera, 900 creo, por ahí. Depende de la carrera y de la universidad, pero sobre todo de las condiciones de cada alumno. Son diferentes los motivos para elegir una universidad pública o privada para estudiar. Hoy hemos conocido un informe que analiza los centros públicos de toda España. Los niveles de inversión no se han recuperado desde la crisis de 2009 y aquí se gasta menos por alumno que en la media europea. El gasto público en las universidades españolas sigue estando lejos del 1% que se ha marcado la ley del sistema universitario. Aumenta la presencia de la universidad privada, aunque en ámbitos concretos. Grados que tienen buenas perspectivas en el mercado laboral, muy vinculados con las ciencias, con salud, con informática. Castilla y León sigue siendo una de las comunidades donde menos cuesta estudiar en la privada. El coste, ¿no? el precio medio del crédito para estudiar un grado se encuentra entre los más asequibles, ¿no? de las comunidades autónomas. Según este informe, existe un desajuste entre la formación universitaria que se ofrece y lo que demanda el mercado laboral. Hay un déficit estructural en graduados en disciplinas STEM, ¿no? en las carreras más técnicas. También vemos que hay un porcentaje elevado de graduados que están empleados en trabajos, digamos, no acordes a su nivel formativo. La retención del talento de docentes e investigadores sigue estando pendiente. Hay un proceso que se ha intensificado de envejecimiento de las plantillas en estos últimos años y que, aunque llegan soluciones, pues no son soluciones del todo estructurales. El informe deja patente la desigualdad entre territorios, donde cada comunidad autónoma realiza un esfuerzo diferente. Y antes de la universidad, el consumo de alcohol suele iniciarse en España alrededor de los 13 años y son ellas, las chicas, las que se emborrachan más, aunque ellos beben más cantidad. Las cifras han bajado en España, pero siguen suponiendo un punto alarmante y sobre el que queda mucha tarea de concienciación. Según los últimos datos del Ministerio de Sanidad, el consumo de alcohol entre los jóvenes comprendidos entre los 14 y los 18 años ha descendido a mínimos históricos y, sin embargo, el 74% de esta población ha consumido alcohol en algún momento. Es una de las drogas que más socializada está y contra ella han querido combatir estudiantes de publicidad del Campus María Zambrano de Segovia, participando en una campaña de concienciación del uso moderado del alcohol. La deliberación del jurado no era nada fácil. Todos los proyectos presentados estaban a la altura y podían convertirse en campañas reales. En las caras de los estudiantes de tercero y cuarto, los nervios y la ilusión cuando entraban a escuchar el veredicto. Que estarían a la altura de cualquier agencia de publicidad, e incluso a veces más, por esa frescura que nos pueden aportar que las agencias quizá no tengan. Antes de mencionar al grupo ganador, una sugerencia al Ayuntamiento de Segovia para que dé vida a una de las campañas que lleva por título "El tamaño sí importa". Y queríamos referirnos a que evidentemente no es lo mismo beberte un vaso o un cubata que la botella entera. Pero ganador solo podía haber uno, y ha sido esta campaña: controla el juego, no te pases de copas. Queríamos plasmar lo que es los juegos de cartas con el controlar los juegos y controlar el exceso de alcohol. Lo más destacado para la asociación que convocaba, el hecho de que han sabido captar que ciertos mensajes llegan mejor cuando se alejan de prohibiciones y negaciones. Que capte sin paternalismos, trasladar en positivo un mensaje, que cuando uno decide tomarse una copa, lo haga siempre con esa responsabilidad. Ahora queda por ver si son las dos campañas las que terminan cobrando forma. Al menos una sí lo va a hacer. Se ha debatido también hoy en las Cortes de Castilla y León sobre la peste porcina. De hecho, ha salido adelante una iniciativa para pedir al Gobierno central medidas para prevenir y contener la enfermedad. Piden ayudas para las explotaciones afectadas, mitigar las restricciones a la exportación y controlar la población de jabalíes. Solo se ha opuesto el Grupo Socialista porque aseguran que se deben reclamar más medidas a la Junta, ya que tiene competencias. La relajación del control detona la bomba epidemiológica que representa al jabalí
acercando los núcleos y los ciclos silvestres y urbanos de las enfermedades. Si algo ha demostrado esta crisis es que existe un vacío autonómico en vigilancia sanitaria de fauna silvestre y ese vacío hay que rellenarlo, no pedirle a Madrid que lo hagan por ustedes. Si la Administración necesita a los cazadores, debe eliminar burocracia, simplificar trámites y apoyarles de forma efectiva, porque la caza no es un problema, es una garantía, es prevención y es seguridad. Y desde el Ministerio contestan, piden al PP unidad en este asunto, a la vez que destacan los trabajos para contener el brote. Ahora mismo el foco está puesto en mantener abiertos los mercados después de que varios países hayan vetado la carne importada de nuestro país. China, abierto. Corea, abierto. Reino Unido, abierto. 3 de los 5 primeros mercados. Y estamos trabajando en Japón, en Filipinas y en el resto. Por tanto, ustedes ayuden. Por favor, ayuden. Sigue el tiempo inestable. Otro frente va a cruzar la península y dejará más lluvia que hoy ya se ha notado de nuevo en Galicia. Pero antes de que llegue ese frente, decimos adiós a una borrasca que ha dejado precipitaciones por toda Castilla y León en las últimas horas. Mañana, día de tregua antes de lo que nos espera el viernes. Tiene más detalles Sergio Hernández. Lo que queda de semana va a estar marcado por la inestabilidad, aunque tendremos algo de alternancia entre días lluviosos y días un poquito más despejados. Si lo vemos con el mapa isobárico y de precipitaciones, mañana jueves jornada bastante tranquila, sin precipitaciones, pero ya a últimas horas del día comenzará a llegar ese nuevo sistema frontal que de nuevo nos volverá a dejar precipitaciones entrando por el noroeste y que se extenderán hacia buena parte de la península. Y también de cara al fin de semana tenemos una dana, un embolsamiento de aire frío en altura situado sobre el continente africano, al norte de Marruecos, que también nos dejaría algunas precipitaciones en zonas del sur y del sureste de nuestro país. Y en cuanto a las temperaturas, seguimos con valores bastante suaves. Los próximos 3 días van a estar marcados por esas anomalías positivas, cifras claramente por encima de lo que sería normal para esta época del año. Tendremos que esperar al sábado por la noche para tener unos valores pues un poquito más fríos de lo normal, pero tampoco estamos hablando de ese frío que deberíamos tener ya en un mes de diciembre, y lo tenemos todo, como todo el cuadrante noroccidental seguirá con esas anomalías negativas, pero seguiremos con temperaturas más altas en todo el resto de la península ibérica. Y en cuanto a las precipitaciones, a pesar de que mañana jueves no va a llover, sí lo hará el viernes de manera bastante generalizada en todo nuestro territorio, con esos mayores acumulados en zonas del cuadrante noroccidental y también en zonas del sur de Ávila, donde podrían superar los 50, incluso los 60 litros por metro cuadrado. En la última década en Castilla y León se han producido 160 accidentes mortales cuando había fenómenos meteorológicos adversos. Es un 10% de las muertes que se producen en carretera, normalmente en vías convencionales como esta y entre los meses de octubre y diciembre. En muchas de esas ocasiones hay camiones implicados. El último trimestre del año es el peor para la accidentalidad con meteorología adversa. Coincide con un mayor número de desplazamientos, especialmente durante los puentes o vacaciones. 1 de cada 10 muertos en carretera está relacionado con estos fenómenos. La lluvia es el más habitual en los accidentes en carretera y la niebla es la que mayor proporción de fallecidos causa. 2 grandes problemas en la conducción: falta de adherencia del vehículo y mala visibilidad. Hombre, la nieve es muy incómoda, peligrosa, pues que depende del vehículo que lleves, pues patinazos y demás. A veces la lluvia cae demasiado rápido y no le da tiempo al limpia, se empañan los cristales. Sobre todo cuando hay rachas de viento fuertes y tienes que ir llevas mucho camión y tal. Niebla, porque reduce mucho la visibilidad y al final, por muy despacito que vayas, pues siempre puede aparecer algo que no te esperas. Por eso es muy importante tomar todas las precauciones. Es vital tener el coche en buen estado, prestando especial atención a los neumáticos, a las luces y a las escobillas. Además, debemos moderar la velocidad y aumentar la distancia de seguridad, ya que circulando a 90 kilómetros con lluvia, el vehículo necesitará 32 metros más para detenerse. Lo preocupante es que 9 de cada 10 conductores admiten no tener formación suficiente para conducir en este tipo de circunstancias. Un 22% reconoce cometer infracciones y un 13% no tener al día el mantenimiento de su vehículo.
La Dirección General de Tráfico ha llevado a cabo una campaña especial de vigilancia de las furgonetas en Castilla y León. Con este dispositivo se han controlado cerca de 7.000 vehículos y en 705 de los cuales se ha detectado alguna infracción de la norma de tráfico. La infracción más habitual cometida ha sido la de circular a una velocidad superior a la permitida, razón por la cual 1 de cada 3 conductores ha sido denunciado. Otros 133 han sido denunciados por circular con la ITV sin estar en regla. Y otro dato preocupante han sido los 20 conductores que han dado positivo en alcohol u otro tipo de drogas. Segundo día de los 4 que dura la huelga de médicos. Estas imágenes son del Hospital de Segovia. Una treintena de facultativos se han concentrado a las puertas del centro para reclamar mejoras en su estatuto laboral. La huelga convocada por el sindicato médico ha tenido un seguimiento del 24,5% según los datos del SACIL, aunque el colectivo se ha quejado de exceso de servicios mínimos para asegurar atenciones prioritarias y urgencias. El seguimiento, por cierto, ha sido desigual por provincias. En Ávila se ha quedado en el 9%, mientras que en Burgos y Soria ha llegado al 37%. Han sido un total casi 1.700 facultativos los que la han secundado de los más de 6.800 efectivos disponibles en el turno de mañana. También desigual el seguimiento por áreas. En atención hospitalaria ha llegado al 31%, en atención primaria ha sido del 10% y en la gerencia del 3%, solo un facultativo ha estado en huelga. Segovia abre un nuevo horizonte en la creación de actividad económica y empleo con la puesta en marcha de su plan territorial de fomento. Hoy el presidente de la Junta ha dado a conocer los detalles. Este plan de fomento para Segovia será un instrumento fundamental para el futuro de la capital y de la provincia. Así lo ha asegurado Alfonso Fernández Mañueco durante su presentación. Ha contado con una inversión de 89 millones de euros, la mayoría aportados por la Junta, y se beneficiarán 85 municipios. Con este programa lo que se busca es dar un impulso al sector industrial, también fomentar el emprendimiento y atraer proyectos innovadores. Se extenderá hasta el 2030. Y este plan no solo es una hoja de ruta, este plan es un compromiso adquirido con Segovia y, por tanto, con Castilla y León. Apostamos por la industria, apostamos por la innovación, apostamos por el empleo, porque sabemos que detrás de cada inversión hay oportunidades para las personas y para nuestros pueblos. Y hoy demostramos que la política útil existe. Detenida la exmilitante socialista Leire Díez por presuntas irregularidades en la adjudicación de contratos de la SEPI, la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales, cuyo expresidente también ha sido arrestado. Díez está implicada en otra causa por la que se la conoce como la fontanera del PSOE. En ella está siendo investigada por presunto tráfico de influencias y cohecho al maniobrar contra jueces, fiscales y la propia UCO. Y hace apenas unas horas ha dimitido el presidente de la Diputación de Lugo, el socialista José Tomé, por presunto acoso sexual a 6 compañeras y excompañeras del PSOE. Se ha conocido a través de una denuncia en un canal interno de Ferraz, a la que después se han sumado los casos de otras 5 mujeres. Tomé ha negado las acusaciones y dice que seguirá como alcalde de Monforte de Lemos. A miña defensa. Ese es el tercer caso similar que afecta a miembros del PSOE después del de Paco Salazar y el del secretario de los socialistas de Torremolinos. Y el escándalo ha llegado hoy al Congreso. Reproches del PP a Sánchez por su actitud y por estar al lado, dicen, de los acosadores. Alba Villalba. El último cara a cara del año entre Feijóo y Sánchez ha estado marcado por el caso Salazar y por los nuevos escándalos de presunto acoso sexual que afectan directamente al Partido Socialista. Feijóo dice que Sánchez ha aprendido feminismo en los prostíbulos y el presidente del Gobierno se defiende señalando que, a diferencia del Partido Popular, el PSOE asume el error, pide perdón y actúa. Defiende Sánchez que su partido ha sido el que más ha apoyado y más ha ayudado a las mujeres. El líder del Partido Popular también acusa a Sánchez de estar al lado del acosador y no de la acosada y le iguala y equipara con Ábalos, Koldo y también Salazar.
¿Qué atributos vio usted en los señores Cerdán, Koldo y Paco Salazar para convertirles en sus hombres de confianza? El feminismo a todos nos da lecciones, a mí el primero, y la gran diferencia entre ustedes y nosotros es que nosotros asumimos los errores cuando se cometen. Los eligió a todos porque están hechos a su imagen y semejanza. Usted no es mejor que ellos, usted es uno de ellos. Entre el acosador y la acosada, usted está con el acosador. El acoso laboral, señoría, según una encuesta del Ministerio de Igualdad que se ha publicado hace pocos días, es un problema estructural, sistémico. Este gobierno apoya a las mujeres y si hay una amenaza es la coalición negacionista que forma usted con el señor Abascal. Y el Supremo avala el procesamiento de José Luis Ábalos y Koldo García por el caso de las mascarillas. Consideran los magistrados que están suficientemente justificados los delitos que les imputan. Queda así el caso encarrilado ya a la espera de fijar el juicio oral. Además, la Mesa del Congreso ha suspendido a Ábalos de empleo y de sueldo. Eso implica que tampoco podrá votar. El ministro Urtasun defiende la unión de fuerzas de izquierda para las elecciones de nuestra comunidad del año que viene. Esta tarde ha estado en Valladolid en un acto sobre cultura con miembros de la candidatura de Izquierda Unida, Sumar y Verde Secuo. Nosotros creemos que el modelo de éxito que nos permitió vencer pues fue el modelo que construimos el 23J y nosotros siempre vamos a estar ahí. Y a partir de aquí en Castilla y León, Juan Gascón y María Echeverría están liderando esa candidatura que creo que es la que puede traer el cambio a Castilla y León. Ella es la nueva fiscal general del Estado. Teresa Peramato ha prometido el cargo un día después de que se haya conocido la sentencia contra su predecesor, Álvaro García Ortiz. La jurista salmantina lo ha hecho en este acto en el Palacio de la Zarzuela. Ya se ha publicado también en el BOE. Y de vuelta a Castilla y León, hoy ha comenzado el turno para los acusados en el juicio por la trama eólica, que investiga 75 millones de euros en mordidas durante la concesión de un centenar de parques eólicos. Esta mañana ha declarado el que fuera viceconsejero de Economía de la Junta. Rafael Delgado asegura que todo lo controlaba de forma directa el consejero fallecido ya, Tomás Villanueva. 36 años de prisión y 239 millones de euros de multa. Es la pena que se pide para Rafael Delgado, el principal acusado de la trama eólica, aunque su defensa está basada. La decisión fue del consejero y tenía esa finalidad operativa, no quitar la competencia a los jefes de servicio, sino simplemente tener una interlocución más directa. Para Delgado fue el ya fallecido Tomás Villanueva quien ordenaba las paralizaciones de parques, quiénes se convertían en socios o cómo se asignaban los cupos de evacuación. La instrucción era clara. Sí, la instrucción era clara. ¿Podía decirle usted al director general, visto lo que está pasando, casi es mejor autorizarlos? Había una negativa del consejero a autorizarlos. ¿Asumió, por tanto, usted esta negativa del consejero? Y todos. Una jornada que empezaba a las 10 de la mañana, en la que solo ha dado tiempo a responder al Ministerio Fiscal y en la que el juez tuvo que intervenir en varias ocasiones. No, mire, es que eso no se lo han preguntado. Tiene que hablar más alto y más al micrófono. Además, ahora se le ha apagado, con lo cual ya... Yo no insisto, porque como si no quiere declarar, es su decisión. Dígamelo. Pero yo ya no se lo voy a repetir más. Lo lamento. Si usted no pone interés en su grabación, es como que no quiere declarar. Eso no es lo que le han preguntado. Vamos a ver si, porque estamos aquí en un diálogo de sordos. Y vamos a ver. Delgado es el primero de un total de 15 acusados, para los que se piden más de 130 años de cárcel y 800 millones de euros en multas. Y vean ahora esto, porque es la segunda vez que actúan así. Palizas grupales a una víctima con la que se ensañan. Ha ocurrido en Miranda de Ebro, en Burgos, el viernes pasado. Son ellos mismos los que graban y después difunden el vídeo. Hoy el instituto donde estudian esos chavales ha activado el protocolo antiagresiones, aunque la paliza se produjo fuera del horario escolar. El Instituto Montes Obarenes de Miranda de Ebro ha abierto el protocolo antiacoso escolar tras la denuncia de una alumna de 13 años de edad que sufrió una agresión el pasado viernes. Agresión que no se produjo en el centro, sino a la salida de un polideportivo municipal, donde la esperaban un grupo de menores de edad que la agredieron propinándole puñetazos, patadas y tirones de pelo. Todo ello lo grabaron con sus teléfonos móviles. Se da la circunstancia de que supuestamente este mismo grupo de menores han protagonizado ya algún incidente
incidente similar. Y es que hay un caso también denunciado de hace tan solo 2 meses, donde otra joven de Miranda de 13 años también sufrió una agresión similar. Y no dejamos Miranda porque acaba de prescribir, ya supera los 20 años, el caso de Marisa Villaquirán. Su exmarido la raptó en 2004 y nunca más se supo de ella. Él fue condenado en 2009 a más de 14 años de cárcel por detención ilegal y violencia en el ámbito familiar. Ni siquiera la investigación reabierta por la policía en enero de este año ha conseguido encontrar pistas del paradero de Marisa 2 décadas después. Era el 7 de diciembre de 2004 cuando Marisa Villaquirán fue vista por última vez. Limpiaba un portal cuando su exmarido Rafael Gabarri la obligó a subirse a un coche. Nunca más se supo de ella. Tenía 38 años y 4 hijos. Que en un día no lejano se consiga obtener respuesta a la pregunta ¿dónde está Marisa? Se la buscó sin descanso, incluso en el antiguo vertedero, aunque sin resultado. Los mirandeses reclamaron en la calle el esclarecimiento del caso, ¿dónde está Marisa?, indignados ante relatos falsos como el de la madre del exmarido de Marisa, que se hizo pasar por ella enviando mensajes de móvil para hacer creer que se había fugado voluntariamente. En 2009, tras 5 días de juicio en los que no reveló nada sobre el paradero de su exmujer, Rafael Gabarri fue condenado a 14 años y 4 meses de prisión por detención ilegal y lesiones y violencia en el ámbito familiar. Sin cadáver, no se le pudo imputar un delito de homicidio o de asesinato. La esperanza de encontrar el cuerpo de Marisa Villaquirán se recuperó a principios de este 2025. La madrugada del 16 de enero, la policía volvía a un lugar que ya había rastreado en su momento, la iglesia evangélica de Filadelfia, junto al domicilio de los padres de su expareja. Durante horas investigaron el lugar, incluso picando muros en busca de restos emparedados, pero de nuevo sin encontrar nada. Ahora el caso se da por cerrado a nivel judicial y mientras Gabarri salió de la cárcel hace 4 años, en Miranda llevan 2 décadas sin poder dar respuesta a la pregunta de ¿dónde está Marisa? ¿Dónde está Marisa? Las Cajas Rurales de Castilla y León estamos donde tú quieres estar. Tu trabajo lo quieres en tu tierra y tu negocio en el mundo entero. Juntos hacemos realidad los sueños. Tú crees en el futuro y nosotros en ti. ¿Conocemos qué son las criptomonedas? Sí, más o menos. Sí, lo son. Me suena, pero no me interesa nunca por ella. Pero en la calle la gente no se fía. ¿Invertiría en criptomonedas? De momento no. De momento no me fío. No es una inversión que me parezca fiable. Quizá porque es un dinero que no se puede tocar, que solo existe en el mundo virtual, aunque la tendencia está cambiando. Que ese miedo que había antes hacia las criptomonedas ha cambiado, ¿no? Y entonces ya la gente empieza a destinar parte de su inversión a activos como Bitcoin. La inversión media en criptomonedas en la comunidad se ha situado este año en 5.400 euros, muy por encima de la media nacional y con grandes diferencias entre provincias. La que más ha invertido es León. Es un perfil mucho más maduro, es un perfil ya con cierta experiencia, con ahorros, que sabe que tiene que mover el dinero, porque si lo deja en el banco parado, pues la inflación se le come. La gran apuesta es el Bitcoin, la moneda digital más conocida. Activos de mucho riesgo que suben y bajan y muy rápido. Hasta 2016, 2017, incluso 2018, la narrativa era muy de, oye, no, pero es que esto es para blanquear capitales, es que esto es para financiar el terrorismo, esto es que es para narcotraficantes. Cuando la realidad es que todas estas cosas se hacen mucho más con moneda fiat, con euros y con dólares, que con criptoactivos. Por cierto, que en la declaración de la renta es obligatorio comunicar que se opera con criptomonedas, pero solo hay que hacerlo si hay beneficios. Rechazo total de los sindicatos al 1,5% de subida del salario mínimo que propone la COE. Para Comisiones Obreras ese aumento es ridículo, pero la patronal lo califica de generoso. Y asegura además que las estadísticas sobre salarios medios excluyen a los sectores que menos cobran. La propuesta de la COE me parece ridícula, una propuesta de subida del salario mínimo interprofesional que está incluso por debajo de la inflación, sinceramente creo que no se puede ni contemplar. El salario mínimo en España tiene que seguir ascendiendo. Lo que es increíble es comprobar que nos hemos dado cuenta que cuando se habla del salario medio se han utilizado las estadísticas que no son las de la EPA, tenía que ser 0, pues hemos planteado, bueno, por lo menos que sea la que se ha planteado con los funcionarios. Zamora acoge hoy la gala de los Premios de Comercio Tradicional de Castilla y León, unos galardones que quieren reconocer el esfuerzo y la trayectoria de los negocios de proximidad. Este año, a nivel autonómico, el premio ha recaído en un establecimiento leonés que es un referente en la incorporación de la digitalización
sin perder su esencia. Hay que decir que los comercios representan el 14% del tejido empresarial de Castilla y León, que son prácticamente 80.000 empleos directos los que genera este sector comercial, 20.500 establecimientos comerciales en toda nuestra comunidad autónoma, y con ese peso tan importante económico queremos estar al lado del comercio y ante esas dificultades. El Nobel de la Paz ya se ha entregado en una ceremonia sin la galardonada, esta vez sin María Corina Machado. La opositora venezolana, que por seguridad sigue en paradero desconocido, no ha asistido a la ceremonia, aunque sí que acudirá a Oslo. En su nombre ha recibido el galardón su hija. Entre los asistentes también hemos visto al líder venezolano Edmundo González. 843.000 espectadores de audiencia media en 2025 para las 7 de Castilla y León Televisión. Son los datos de la última oleada del EGM que confirman a nuestros canales como los medios de comunicación líderes en la comunidad. Nuestra apuesta por la información local y regional de cercanía y los contenidos de producción propia nos han vuelto a hacer merecedores de su confianza, así que solo queda darles las gracias. El mundo de la música llora a Robbie Iniesta y también Castilla y León. En la comunidad contaba con una nutrida legión de seguidores en puntos como Salamanca. Por la ciudad pasó en 4 ocasiones con Extremo Duro y otras 2 en solitario. Conciertos de 2022 y 2024 ya en este multiusos Sánchez Paraíso, especialmente emotivos porque contó con compañías significativas como la del poeta salmantino Manolo Chinato, con quien mantuvo una intensa relación de amistad y una colaboración profesional, por ejemplo, en algunas de sus letras más celebradas y de tono más pacifista. Son milagros que suceden a veces. Localidades humildes como la cacereña Plasencia alumbran a genios universales como Roberto Iniesta. Su nombre estará siempre ligado al de Extremo Duro, un proyecto que pasó de casetes con sonido de garaje a producciones maestras. Su rock transgresivo, como ellos mismos lo definieron, pasó por encima de la industria musical y conectó de forma fulgurante con jóvenes y adolescentes de los 90. Conciertos como este en Valladolid en 2008 congregaban no a miles de fans, sino a seguidores de un profeta con un lenguaje propio, una poesía visceral, a veces tan sucia y marginal como puede ser la propia vida. No quiero ver injusticia, no quiero ver miseria. Muy ligados a Platero y Tú, compartieron con ellos proyectos e incluso guitarrista Iñaki Antón. Después vino la ruptura y quedarse a solas como Robe Iniesta, en una etapa más lírica y reposada. Consciente de mi volatilidad. Hace un año una embolia pulmonar le canceló 2 briefings en Madrid, pero antes se marcó esta última maravilla con Leiva, uno de sus incontables deudores. Irreverente, excesivo, lenguaraz, nunca tuvo problema en vivir como quiso. Su espíritu no vuela ya más libre, porque eso es seguramente imposible. Solo queda preguntarse si este epitafio, precoz y propio, se hará real. Es otra moda más que no sé si de dónde se la han sacado ahora. Ellos no van a hacer, no lo van a recoger o no van a hacer esas cosas, los niños. Demasiada moda, pero bueno. Pues sí, es una de las últimas modas asociadas a la Navidad y los niños están encantados, aunque algunos padres no tanto. A medida que se acerca la llegada de Papá Noel, los elfos se cuelan en las casas y preparan gamberradas en cualquier rincón. Aprovechan cuando los pequeños están dormidos y se llevan la sorpresa, una diferente cada día, al despertar. Mira, papá, lo que tienen los elfos. Les han pillado de lleno, desordenando todos los armarios, haciendo de las suyas en el bidel o haciéndose selfies a su manera. Pero si hay algo que les gusta mucho hacer a estos ayudantes de Papá Noel es comer. Y se ha comido todo. Se lo ha comido. A ver qué ha hecho Piper hoy. Aprovechando que Alejandra estaba dormida, pues Piper ha llenado el árbol de papel higiénico. Aunque hay otros a los que les gusta más dibujar en ellos. Trazadas nocturnas. Han quitado las pilas.
¿Aquí están las pilas, Ana? Sí. ¿Quién? Eso. En casa de quienes aceptan acogerles hasta el 24 de diciembre. Y aunque se porten un poquito mal... ¿Qué hacen los elfos? ¿Les quieres? A ver cómo quieres a los elfos. A ver. Se les termina cogiendo cariño.